les va? Bienvenidos. Tiempo de revisar temas económicos, decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Fíjense, vamos a conocer hoy propuestas de cada uno de los aspirantes a ocupar la silla presidencial en Venezuela. Debate económico en Colombia. ¿De qué hablaron los candidatos presidenciales ayer? Los trabajadores del mayor centro logístico de Amazon en Alemania salen a la calle a pelear por sus derechos. El ajustazo de Piñera en Chile, tema de análisis hoy en nuestro programa. Así presentados los temas, iniciada la campaña electoral en este país para la presidencia de la República, el 20 de mayo hay elecciones, el tema económico se posiciona como tema prioritario de la agenda de los candidatos en medio del asedio financiero de Estados Unidos y la guerra económica que adelantan factores nacionales e internacionales. El presidente Nicolás Maduro y actual candidato a la reelección por el Frente Amplio de la Patria aparece como el principal favorito en las encuestas, concentrando su propuesta en lo que ha denominado como las 3P: paz, protección social y prosperidad económica, las cuales se enmarcan en el Plan de la Patria 2019-2025 y que tienen como eje transversal construir una economía sana y productiva que satisfaga las necesidades, consolidar los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, los mercados del campo soberano, las tiendas CLAP, los sistemas de precios justos, la defensa de la moneda venezolana y consolidar el petro. En lo social, por su parte, el Plan de la Patria plantea fortalecer la educación pública gratuita y de calidad, en lo científico y tecnológico, con miras al 100% de escolaridad, así como la expansión del sistema público de salud, la ampliación de la meta de la construcción de viviendas a 5 millones y la protección a 16.500.000 venezolanos a través del sistema de bonos del Carnet de la Patria. Frente a esto, Henry Falcón, el candidato por los partidos opositores Avanzada Progresista, el MAS y COPEI, plantea un vuelco de 180 grados que pasa por el cambio del modelo económico, fundamentado en la puesta en marcha de un plan de ajustes macroeconómicos que tiene como ideólogo a Francisco Rodríguez, economista y agente de la banca internacional. En su propuesta, la dolarización se vende como la panacea que supuestamente resolverá la escalada inflacionaria que vive el país, inducida en gran parte por factores políticos y económicos que perturban la economía como arma política. Sin embargo, la oferta engañosa de la dolarización esconde algunas de sus consecuencias, que pasan por no suprimir riesgo cambiario frente a otras monedas, no elimina los incentivos a la corrupción y, lo más peligroso aún, le resta independencia económica al país, pues el Estado pierde toda su soberanía monetaria, dejándola a merced de la Reserva Federal de Estados Unidos, sobre la cual además la banca mundial es la que ejerce el verdadero poder. Asimismo, el plan de Falcón propone abiertamente la eliminación de los controles, la privatización de PDVSA y demás empresas públicas, la eliminación de impuestos a los grandes capitales, la liberalización de precios, la reducción del gasto público, recortes a la salud, la educación, la vivienda y las pensiones, así como despidos en la administración pública, al achicar el Estado y otro de los aspectos más peligrosos de su propuesta. Un plan de rescate ante el Fondo Monetario Internacional de 60.000 millones de dólares que, según sus propias palabras y las de su asesor económico, ya adelanta en conjunto con el ministro de Hacienda de Colombia. Javier Bertucci, un empresario y líder religioso, no dista mucho de los planteamientos neoliberales de Falcón, a pesar de venderse como una tercera vía entre el socialismo y el capitalismo. Ha manifestado que solicitará un plan de ayuda humanitaria a Estados Unidos, que pasa por la implementación de un plan de ajuste recetado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, caracterizado por los recortes en lo social, frente a los privilegios que dará al sector privado y la ventana que dejó abierta la oferta engañosa de la dolarización. Han tenido allí en detalle las distintas propuestas sobre la mesa en Venezuela, sobre todo apuntado específicamente a hablar de la economía. También ayer se daba un debate económico presidencial en Colombia. Vamos a revisar pronunciamientos de los distintos candidatos.
Y entonces hay que transitar. El tránsito no puede ser más de 10 años hacia un modelo productivo y no extractivista. Esto pega directamente en la tasa de crecimiento económico del país y de manera positiva, porque en Colombia funciona la enfermedad holandesa, es decir, entre más exportamos petróleo y carbón, más se revalúa la moneda, más destruimos agricultura e industria. Hay evidentemente entonces la necesidad de abrir esquemas de producción nuevos, turismo, agricultura, y eso está extraordinariamente ligado a la oportunidad que brinda haber concluido un conflicto armado interno. Pero las condiciones que tenemos hoy en el país es como si le pidiéramos a nuestra selección que gane el Mundial con los pies amarrados. La economía colombiana está amarrada. Y cuando digo amarrada es porque tenemos un sistema tributario que atenta contra la productividad, la competitividad, la formalización, la inversión. El exceso de trámites para el desarrollo empresarial es asfixiante, pavorosamente asfixiante. Hay que recuperar la confianza del inversionista extranjero y del propio inversionista nacional. Yo fundamento mi propuesta en materia económica en 6 pilares: la infraestructura, la vivienda, el sector industrial y manufacturero con vocación exportadora, el sector minero energético, el sector del turismo, al que le confío un enorme potencial, y el sector agroindustrial. Es tan importante para un ciudadano escuchar a un político en campaña electoral, prestar atención a lo que prometen, preguntarnos cómo lo van a hacer, preguntarles también a ellos, interpelar, conocer. Por eso hemos dejado cada una de las voces allí con su programa de trabajo, con su propuesta, tanto en Venezuela, tanto en Colombia. Vamos ahora a dejar escenario electoral para irnos a Costa Rica, porque allí hay escenario de lucha sindical. Los sindicatos están llamando a una huelga general en contra de la reforma fiscal. Quienes hacen parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados denuncian que el objetivo del Poder Ejecutivo con este proyecto de ley es aumentar la carga impositiva al transformar el actual impuesto de ventas por uno de valor agregado. De impuesto de ventas van al IVA. La reforma también establece reducciones de pluses salariales en el sector público a cambio cambios al impuesto sobre la renta para cobrar intereses a los que compren bonos de bancos públicos o privados, así como una regla fiscal para controlar el gasto y cerrar el déficit que en el año 2017 fue de 6,2% del PIB. Recientemente, Carlos Alvarado llamó a los diputados electos de la Asamblea Legislativa a aprobar la reforma, así que hay que seguir este tema muy de cerca. SUNAT, en línea con sus objetivos de digitalización, anunció que en los próximos días aprobará una resolución para establecer un cronograma, con lo cual a partir de agosto determinados contribuyentes deberán usar de manera obligatoria el nuevo modelo de emisión electrónica de comprobantes de pago. Para que este nuevo modelo de emisión electrónica comience a funcionar, debería haber por lo menos 3 empresas acreditadas como operadores y a la fecha ya hay 6. Más de 100.000 empresas vienen emitiendo comprobantes de pago de manera electrónica, de ellas más del 85%, principalmente medianas y pequeñas empresas, lo vienen haciendo de manera voluntaria, de acuerdo a SUNAT. Hacia fin de año se habrán incorporado a la emisión electrónica cerca de 230.000 contribuyentes. Hay que tener en cuenta que entre enero y febrero este organismo informó que han recibido más de 37 millones de facturas electrónicas. Se espera para este año entonces que los contribuyentes emitan más de 270 millones de las mismas. Un tema que también tiene que ver con Perú y que allí va mostrando entonces y generando repercusiones. Juan Munive, SUNAT exonera, condona deudas a empresas extranjeras, mientras le está pidiendo a los trabajadores que se ajusten y que acepten la reforma fiscal. Fíjense quiénes están aquí nombrados, están totalmente visibilizados con los montos que perciben y sobre los cuales no pagan ningún impuesto. Telefónica a la cabeza,
6.768 millones. LAN Perú, más de 1.400. Barrick Gold, 260 millones. Claro, telefonía, 294. Plus Petrol, 3.000 millones. Cerro Verde, más de 500. Daorran, 294. Buenaventura, 246. Fíjense, AIS, que es un consorcio, es una transnacional, 1.138. Luz del Sur, 215. Miren el monto sobre el cual no está pagando impuestos Interbank, 1.700 millones. Por eso los usuarios en redes sociales, muchos se han sumado a esta consulta. ¿No hay plata? No. SUNAT no sirve para nada. Eso es lo que están diciendo. Cambiamos, Balancín se mueve, Brent 73.94, se va moviendo el mercado en este día, barril siempre expresado en dólares. Si me voy a la referencia para Estados Unidos, WTI 67,87 y OPEP está en 71.34 dólares por barril, todos con tendencia alcista. A la vuelta de la pausa, después de revisar este panorama petrolero, se vienen los reclamos de Amazon, Berlín. México y Brasil se encuentran a la espera de los drones rusos BRT-300. De acuerdo al director de la empresa fabricante rusa, Alexander Ojonko, varios países, además de estos dos, han manifestado su interés por adquirir estos helicópteros no tripulados. El directivo destacó que la composición y diseño de las piezas utilizadas en el aparato se corresponden con las necesidades de los clientes de los países con este tipo de clima. En particular, el interior de las hélices está relleno de espuma rígida de poliuretano, solución que evita la penetración y filtración de agua. Está previsto que las ventas al extranjero empiecen entre los años 2020 y 2021. La Feria de Hannover centra su atención en la inteligencia artificial y los robots de última generación. Desde el pasado lunes hasta este viernes, más de 5.000 expositores de 75 países y regiones presentan las tecnologías para las fábricas y sistemas energéticos del mañana. Después de Alemania, China y México, este último país anfitrión de la 70ª edición, son las naciones con mayor número de expositores en las que las arañas biónicas y los robots que juegan al ping-pong acaparan la atención de los espectadores, así como los almacenes inteligentes donde la mercancía se desplaza de forma autónoma a velocidades vertiginosas, carretillas elevadoras que cargan pallets a gran altura y a un ritmo intenso, estaciones que recargan automóviles eléctricos en prácticamente el mismo tiempo que se tardaría en recargar gasolina, y el vehículo DS7 Group PSA, que incorpora el sistema de vehículo conectado a la plataforma modular y equipados con tecnología Huawei para la interconexión de nuevos servicios. No es posible que en estos tiempos de todo lo digital y la innovación, algunos sigan creyendo que los seres humanos no tienen ningún valor, no tienen derecho a un estatus verdadero y ningún acuerdo colectivo. Cientos de trabajadores de Amazon protestaron en Berlín contra las condiciones laborales. Los manifestantes estuvieron frente a la sede del grupo editorial. En este momento el jefe de Amazon recibiría el premio justamente 2018. Los editores dicen que el premio rinde homenaje a su iniciativa empresarial visionaria, pero los empleados de la compañía expresaron su oposición al reconocimiento. Los trabajadores llegaron de lugares tan lejanos como Polonia e Italia para mostrarle su disgusto. Dijeron que Bezos no merecía ningún premio, señalando las condiciones laborales en los sitios de trabajo Amazon. Denunciaron prácticas ilegales y condiciones de trabajo desastrosas. Amazon cuenta con más de 560.000 empleados y reportó una ganancia el año pasado de poco más de 2.450 millones de euros. Estamos aquí hoy para darle su opinión, debido a que no creemos que sea muy innovador cómo se trata nuestro empleo.
Se nos niega la negociación sobre cuestiones tales como sueldos, subsidios, en realidad todo lo que en Alemania es normal negociar con el empleo de alguien. Cuando trabajas en Amazon te sientes como un engranaje en una máquina y no creemos que sea particularmente innovador. Estamos protestando contra Jeff Bezos al recibir el premio Axel Springer. Al contrario de Axel Springer, somos de la opinión de que el futuro modelo de Amazon está dañando a la sociedad. Amazon evita una gran cantidad de impuestos. Esto es generalmente dañino porque entonces la educación y la atención médica no se pueden financiar. Al mismo tiempo, existen condiciones de trabajo injustas como las que los trabajadores están protestando aquí y nos oponemos al robo de datos. Otros que tuvieron que hacerle frente a más de 100 manifestantes indignados fueron los ejecutivos y miembros de la junta directiva de Wells Fargo. En Iowa, los manifestantes pidieron la renuncia de estos líderes luego de 2 años de escándalos en la compañía. Viernes pasado, Wells Fargo fue multado por $1.000 millones luego que la compañía obligara a los clientes a comprar préstamos para automóviles a cambio de obtener un seguro que no necesitaban y les cobró por ende tarifas injustas. La multa es el último problema regulatorio que recae sobre Wells Fargo, que también es criticado por inversionistas y legisladores en un escándalo relacionado con la creación de miles de cuentas falsas sin el permiso de los ahorristas. Fed, la Reserva Federal, en una medida sin precedentes, ordenó al banco en febrero pasado detener su expansión hasta que mejore la gobernabilidad, luego de lo que llamó mala conducta persistente. Acciones en Estados Unidos se hundieron este martes ante preocupaciones por los altos rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años que alcanzaron 3%, primera vez en 4 años, avivando temor a tasas de endeudamiento más altas para las empresas que ya enfrentan también un aumento en los costos. Promedio industrial Dow Jones, que sumó su 5ª sesión consecutiva de pérdidas, caía 1,74% a 24.024 unidades, mientras que el S&P Standard & Poor's, el 500, perdió 1,34%, Nasdaq 1,7%, acciones de los sectores de tecnología e industrial también resaltaban, lastraron a los principales índices, los papeles de Alphabet, Facebook, 3M y Caterpillar caían 3,5%. También caía la producción mundial de vino, mínimos en 60 años. Y como es un tema que no es abordado, llama mucho la atención. La Organización Internacional del Vino habló, caída de producción 2017 representó una caída del 8,6% en comparación con cifras del año 2016. Se traducen en 250 de hectolitros el año pasado, un mínimo histórico que no se veía desde hace 18 años. Francia, Italia y España, los 3 mayores productores de vino, se vieron muy afectados con una producción que disminuyó 19, 17 y 20% respectivamente. Hay que volver a antes de la década de 2000 para encontrar un nivel de producción de vino tan bajo. Creo que en Francia hay que volver a los 50 o 60 años para encontrar un nivel de producción de vino tan bajo como este. La baja cosecha de 2017 puede explicarse por las malas condiciones climáticas que afectaron particularmente a Europa Occidental, los principales países productores, Italia, España, Francia, Alemania y también algunos países de América Latina. Otros temas a la vuelta. Análisis. Ajustazo de Piñera en Chile. ¿Por qué lo digo? Bueno, aquí hay una imagen. Si quieren se quedan. Él es un hombre de mucho dinero, pero el resto de los habitantes de Chile no goza de la misma suerte. Entonces, lo que hace el Estado es importante para los ciudadanos. Empecemos a hablar de Chile. Sebastián Piñera llegó al Palacio de la Moneda con la promesa de duplicar crecimiento económico y dejar al país lo que llamó, él mismo lo dijo, en las puertas del desarrollo.
Y para él la forma de hacerlo como es. Ajustes, un plan de austeridad y reasignaciones. Nada nuevo para un gobernante que en su primer mandato emprendió una agenda neoliberal en favor de los ricos y poderosos. Las propuestas de lo que se llama esta segunda parte de Piñera en Chile no son muy distintas. Arrancábamos con este panorama en uno de nuestros portales hablando de eso justamente. ¿Qué se trae Piñera para Chile? Segunda etapa. Sebastián Piñera se inició en el sector inmobiliario con la constructora Colten, desde donde saltó a las finanzas para presidir el primer banco de negocios de Chile, Citicorp. Luego creó la empresa que introdujo el pago por tarjetas. Participó en la creación de las empresas Inmobiliaria Aconcagua, Inmobiliaria Las Américas, Sociedad Anónima y Editorial Los Andes. También fue inversionista de la aerolínea LAN Chile, hoy LATAM Airlines. Además obtuvo la filial chilena de Apple, lideró la cadena televisiva Chilevisión y formó parte de la junta del equipo de fútbol Colo-Colo con la sociedad anónima Blanco y Negro. En 2010 se convirtió en el presidente de Chile. Así permaneció hasta 2014. En 2017 volvió al cargo más alto de la nación, cuando en su haber ya suma 2.700 millones de dólares, que le ubicaron como la séptima persona más rica del país, según la revista Forbes. Ese historial empresarial envuelto en una trama de intereses privados es el que hace que el presidente Piñera siga trabajando en función de ese sector, aunque su ministro de Economía lo niegue y prefiera decir que es un gobierno que viene a favorecer competencia y mercados. Lo mismo, pero con diferentes palabras. Quiero convocar a todos mis compatriotas hoy día a buscar con buena voluntad 5 grandes acuerdos en beneficio de todos los chilenos. Un acuerdo por la infancia, un acuerdo por la seguridad ciudadana, un acuerdo por una salud digna y oportuna, un acuerdo por la paz en la Araucanía y un gran acuerdo nacional para que Chile dé ese gran salto hacia adelante, hacia el desarrollo integral y hacia la derrota de la pobreza. Así ha sido el discurso de Piñera desde su campaña electoral. Ha enfatizado que su misión es que para el 2025 Chile sea el primer país de Latinoamérica en superar el subdesarrollo. De ahí que se plantee dentro de sus objetivos principales duplicar la tasa de crecimiento de la economía apoyado en un repunte de inversión y un plan de activación con un costo fiscal de 14.000 millones de dólares. Buscar que la inversión crezca entre 6 y 7% en promedio en los próximos 4 años. Convertir a Chile en un país desarrollado y sin pobreza al 2025. Perfeccionar y simplificar la reforma tributaria. En materia laboral, crear 600.000 puestos de trabajo en todo su periodo de gobierno. En cuanto a las pensiones, presentar durante el primer semestre una reforma previsional. Realizar cambios en la estructura de Codelco, el mayor productor mundial de cobre, y reformar la salud primaria, reorganizar la atención de salud y modificar las normas del negocio privado de salud. ¿Qué hay detrás de este planteamiento? ¿Qué es lo que no se dice o se anuncia a medias? En lo que respecta al tema tributario, CELAC apunta que la propuesta de Piñera está orientada a reducir el impuesto de primera categoría, el cual se paga en función de las ganancias de capital y las rentas, pero no se propone rebaja alguna para el impuesto de segunda categoría, que es el que pagan los trabajadores. Todo indica que el argumento de fondo es que menos impuestos para las empresas implicarían mayores inversiones y, por tanto, beneficios para la sociedad. Una actuación muy semejante a la de Argentina y Brasil, donde la menor carga tributaria recae en las empresas. Otro tema que enciende las alarmas tiene que ver con la pretensión de incrementar el superávit fiscal. El gobierno se ha propuesto perfeccionar la regla fiscal, la cual limita el gasto del Estado para que, según alega, no sea tan vulnerable. Así que la contrapartida de la baja de impuestos es una reducción del gasto público con efectos nocivos para la actividad económica que no se ha hecho esperar. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto a Alfredo Moreno, titular de Desarrollo Social, ya anunció un recorte fiscal por casi 500 millones de dólares para controlar lo que llaman el gasto público. Aseguran que con esto el Estado espera ahorrar 122 millones de dólares anuales por 4 años, que es una reducción necesaria, un deber. ¿Pero necesaria para quién? Si hay algo cierto es que más allá de la retórica, Piñera no ha sido cuidadoso con los recursos y obligaciones del Estado. CELAC señala
que en su primer mandato la deuda del Estado chileno se disparó, triplicándose en tan solo 4 años. Así, la deuda interna del gobierno central creció un 250% y la externa un 159%, según la Oficina de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda. Asimismo, la estatal Codelco, principal empresa del país, incrementó sus deudas en un 84%, según la agencia Bloomberg. Un estilo neoliberal muy similar al de sus pares de Argentina y Brasil. Él también busca modificar y reformar, y obviamente las relaciones laborales parece que no pasarán desapercibidas. De ahí que la clase trabajadora esté alerta ante el posible advenimiento de nuevas formas de contratación, reducción de indemnizaciones y cambios en la jornada laboral, que de más está decir, apuntan a favorecer al empresario ansioso de mayores ganancias. Para el presidente Piñera, más beneficios para los empresarios es igual a más inversiones, que en apariencia benefician al conjunto de la sociedad. Una fórmula que tiene de contraparte un ajuste fiscal, un sobreendeudamiento, un desdén por las herramientas con las cuales cuenta el Estado para promover cambio en la matriz productiva. Contexto que difícilmente permita avanzar hacia el desarrollo que aspira el presidente. Esto lo dicen expertos. Agregamos desde aquí un desarrollo que además tiene necesariamente que atender no solo crecimiento económico, sino también temas viejos para Chile, desempleo, desigualdad, gratuidad de la educación, rechazo creciente a un sistema de pensiones manejado hoy por las AFP, que es un sistema de empresas privadas que manejan esos fondos que le han descontado a los contribuyentes. O sea, hay un panorama muy amplio de cosas pendientes, de cosas no resueltas aún en la historia económica chilena. A todos, muchas gracias. Hasta luego.